Nos vamos metiendo lentamente en el momento de Carlos Echepare en la mañana de Mercado Visión para entender cuál es la dinámica comercial que tienen las commodities por estas horas, que están siendo influenciadas en alguna medida por lo que ocurre con lo climático en el hemisferio sur. Por dos cuestiones: exceso hídrico, exceso de lluvias en Brasil, donde se demora la cosecha, y por todo lo contrario en la República Argentina y buena parte del Uruguay. Charlando con hermanos uruguayos, me comentaban esta mañana que sobre todo del centro y hacia el este del Uruguay hay dificultades con lo climático. Lo mismo que aquí, por eso los mercados están condicionados, hay mucha dinámica comercial y por lo que teníamos información, el nocturno venía con nuevas mejoras que sumaban a las ya establecidas sobre el cierre de la semana pasada. Y en este contexto estamos viendo a una China muy demandante, como ya viene sucediendo desde el año pasado, sorprendiendo por algunos volúmenes de compra en materia de maíz, que se ha despertado como la gran aspiradora mundial en este sentido, proyectando compras para este 2021 en torno a las 25 millones de toneladas. Y a propósito de todo esto, mañana vamos a estar en condiciones de advertir qué escenario tenemos a través del informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Carlos, muy bienvenido, buen día. ¿Qué dice, don Silvio? ¿Cómo le va? Buen día. Hoy lo he tenido que dejar un poco solo y le mando a usted y a todos sus amigos el mensaje grabado por razones de fuerza mayor. Espero que en los próximos días volvamos a estar en vivo y en directo juntos, así intercambiamos opiniones, que siempre es más que interesante. Yo sé que a usted le interesa mucho qué está pasando aquí con el tema de la vacuna. Le cuento que a partir de mañana, martes, se va a iniciar un proceso de apertura un poquito mayor al que se tenía, sobre todo en algunas regiones en donde estaban circunscritos únicamente a moverse dentro de los municipios. Se van a mover un poquito más dentro de la provincia. Nosotros estamos en Navarra moviéndonos dentro de la provincia desde hace tiempo y no nos liberan mucho más por ahora. Y esto da la sensación que va a seguir así por lo menos durante todo el mes de marzo. En el tema vacuna, la vacunación avanza muy lentamente, con muchas quejas de las personas mayores, sobre todo mayores de 80 años, que todavía no han sido llamadas para la vacunación. Eh, por otro lado, como se habrán enterado, la Unión Europea ha decidido limitar las salidas de vacunas de los laboratorios que están en la Unión Europea a otros países, como sería el caso de Israel, Australia o otros países que han comprado vacunas a laboratorios europeos y les impiden pasar desde Europa hacia afuera hasta tanto no abastezcan y cumplan con los compromisos que tienen asumidos con la Unión Europea. Así que ese es el panorama. Por supuesto, hay mucha presión. Acá todavía no está autorizada la vacuna rusa y la están analizando, pero se dice que de un momento a otro va a ser autorizada. De todas maneras, Rusia no ha garantizado que va ya a abastecer a la Unión Europea con la cantidad de vacunas que estarían haciendo falta para suplir la falencia que han tenido los otros laboratorios en sus entregas. Ese es el tema del COVID. La situación, la gente está cansándose, se está cansando y se nota, veremos en estas horas. Como usted sabe, Don Bayoco se celebra hoy el Día de la Mujer y aquí hay muchísimas manifestaciones. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, las ha prohibido, pero veremos si finalmente esta prohibición es respetada por la gente. En general se creen que no. Acá los 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, se hace muchísima movilización. Ya se hizo el año pasado, cuando la pandemia recién empezaba. Y este año la mayoría de las comunidades las han autorizado, pero la de Madrid, que pareciera que son las manifestaciones más multitudinarias, no están autorizadas, pero me da la sensación, por las noticias que hay hasta ahora, que se van a hacer igual. Le cuento el mercado, ahora hablamos un poquito del mercado si quiere. Le cuento el mercado del viernes.
La soja, seguramente los titulares de los diarios así lo han reflejado, llegó de nuevo a $525 en el mercado de Chicago. Tuvo una suba de alrededor de $7 por tonelada respecto al cierre del jueves. Recordemos, también el maíz subió $5 en la posición más cercana y $3 en las posiciones más lejanas. Recordemos que mañana martes va a salir el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos correspondiente al mes de marzo, y si bien no se esperan grandes noticias, allí lo que se aguarda es que el USDA reconozca una nueva caída en los stocks tanto de soja como de maíz de Estados Unidos como consecuencia de las ventas. Y esto es lo que el mercado está de alguna manera descontando por estas horas, que el USDA mañana nos informe eso. Y como te digo siempre, Silvio, el mercado de Chicago reacciona primero y fundamentalmente por lo que pasa en Estados Unidos. A eso hay que sumarle las demoras que sigue habiendo en la cosecha de Brasil de soja, y se empieza a hablar cada vez con mayor insistencia de problemas en la calidad de la soja brasileña. Habrá que ver qué es lo que pasa. Pero la cosecha de Brasil todavía está demorada en 20 puntos respecto a lo que debería estar en situación normal. Y en la Argentina. En la Argentina las últimas informaciones indican que, cuidado, que la soja en muchas zonas está muy complicada, y entonces las estimaciones de producción que hay, que van desde los 46 y hasta los 50 millones de toneladas de producción de soja, ahora hay quien dice que no se va a llegar ni siquiera al nivel mínimo. En el caso del maíz en la Argentina, lo que se nota es un ingreso ya importante de volúmenes de cosecha. Y esto por ahora no está repercutiendo tanto en el precio, y esto tiene que ver con que los exportadores tienen muchos compromisos de exportación para embarcar en el mes de marzo. Entonces, todo maíz que aparece en plaza es rápidamente absorbido por la demanda. Y esto también es un dato para prestarle atención, es decir, la evolución de cosecha de maíz, veremos esta semana, hacia fines de semana, cuando nos digan cómo está, pero evidentemente está empezando a ingresar maíz, y ahora vamos a ver las placas, y está empezando a ingresar maíz, te decía, y ese maíz por ahora no está repercutiendo de manera negativa en los precios. Voy a tratar de hacer el invento que no pude hacerlo otra vez, Silvito. Te voy a tratar de mostrar cuáles son los valores que tenemos hoy en el mercado, mejor dicho, el cierre del día viernes. Vamos a ver si lo podés ver en pantalla. Ahí te muestro la primera placa que te muestro siempre, los volúmenes operados, en donde podés apreciar el volumen de maíz. 179.000 toneladas operadas de maíz el viernes, veníamos de 140.000 ya el jueves, y te acordás que hasta los días previos no pasábamos de las 50 a 60.000 toneladas al día que había mucho maíz. Sin embargo, ahora ya estamos en niveles cercanos a las 200.000 toneladas, lo cual te muestra evidentemente el ingreso de mercadería. En el caso del trigo tenemos 38.000 toneladas operadas, y en el caso de la soja 85.000, siempre según los datos del CIO Granos que publica el Ministerio de Agricultura, con la información de la comercialización que hubo ese día en materia de disponible, y excepto la soja, que tomamos condición cámara y condición fábrica, el trigo es condición cámara igual que el maíz. Los precios, 29.920 para la soja en promedio, zona Rosario siempre, 19.450 para el trigo y 17.800 para el maíz, que como podés apreciar en la placa, están en el caso del maíz todavía pagándose un sobreprecio sobre lo que es la capacidad teórica de pago, mientras que en soja y en trigo ese sobreprecio no existe, al contrario, hay una diferencia, sobre todo en soja, que sigue existiendo a favor de los compradores, que en este caso es la industria aceitera. Ahora en el gráfico lo que vemos es lo de todos los días también, la participación del productor en el precio lleno del producto, y cuando hablamos del precio lleno del producto nos referimos al valor de exportación, considerando el precio al productor en base al tipo de cambio que el productor recibe. Entonces vemos que allí hay una diferencia notoria entre el precio que ingresa a la Argentina en dólares y el precio que recibe el productor al tipo de cambio, insisto, en este caso, el tipo de cambio oficial también, legal también, porque es el dólar MEP o el dólar bolsa, cualquiera de los dos que tome, siempre tomamos el más alto, porque además tienen gastos adicionales. En este caso, como ves, se mantiene la relación, 49% es lo que recibe el productor del trigo,
51% lo que recibe del maíz y 37% lo que recibe del precio internacional de la soja. En la comparación que hacemos siempre entre precio de mercado y capacidad teórica de pago, tomando, como lo aclaramos siempre, la capacidad teórica de pago que publica el Ministerio de Agricultura de la Nación, nos da que en trigo estamos un poquito por debajo de la capacidad teórica de pago, en maíz estamos por encima, unos $5 por encima, que es el equivalente a los más o menos 500 pesos que hay de diferencia entre lo que es la capacidad teórica de pago y lo que efectivamente está pagando el mercado, a seguir de cerca el dato del maíz. En soja sigue habiendo un diferencial a favor de la industria, por supuesto. Esto tiene que ver, ese diferencial está adicional al diferencial que existe en materia de derechos de exportación. Entre otras cosas tiene que ver con el fideicomiso, pero además tiene que ver con alguna otra razón, que es el negocio que está haciendo la industria. Y en girasol, por supuesto, un diferencial muy grande, a pesar de que el precio del girasol es más que interesante. Y por último, el gráfico que mostramos siempre también, cuál sería el precio de los productos si no hubiera distorsión del mercado cambiario, si no hubiera derechos de exportación, y cuál efectivamente es. El que efectivamente es, como ven ahí, es la parte azul del gráfico, la parte bordó es el diferencial que el productor no recibe, y arriba en números grandes sobre fondo amarillo, ustedes ven cuál sería el precio de nuestros productos si tuviéramos el tipo de cambio de 148 pesos por dólar, que es el tipo de cambio al cual se puede acceder en Argentina al dólar, y no tuviéramos derechos de exportación. El trigo debería valer hoy 37.888 pesos, el maíz 33.448, la soja 77.152 y el girasol 83.920. Esto para que los que hablan del desacople tengan en cuenta que, como venimos diciendo siempre, el desacople se produce en la Argentina desde hace mucho tiempo. Si querés, y vos marcas los tiempos, como siempre, hacemos una pausa y después de la pausa tengo algo más para mostrarte. Y acá sigo, Silvio, y te cuento, ¿te acordás que días pasados hablábamos de que el único que muestra todos sus números es el productor agropecuario? Y vos me comentabas la preocupación que hay por la suba de los insumos. Como vos sabés, el gobierno días pasados reunió a diferentes integrantes de las cadenas agroindustriales, lo va a volver a hacer esta semana, en ese consejo que hay para, entre otras cosas, supuestamente controlar la inflación, y aparentemente les ha pedido números a todos. Número de sus costos para saber si están haciendo subir los precios de manera, digamos, artificial, por decirlo de alguna forma. Y uno de los temas que se planteó en una de esas reuniones tuvo que ver con los insumos, precisamente. Y frente a un cuestionamiento que se hizo a algunos de los proveedores de insumos que estaban allí presentes, estos respondieron que, bueno, que la relación insumo-producto seguía siendo favorable a los productores. Antes necesitaban una determinada cantidad del producto para comprar una determinada cantidad de insumo, como mostramos nosotros, y que ahora necesitan tienen una relación más favorable. Lo que no quiere decir que no necesiten más producto para comprar insumo, que es en realidad lo que pasó, o lo que está pasando. Y esto, más allá de los costos de cada uno, tiene que ver con lo que decimos siempre, es decir, también los productores de insumos, cuando ven que el productor está, o los vendedores de insumos, cuando ven que el productor está ganando o teniendo un nivel de rentabilidad aceptable, tratan de apropiarse de una parte de esa rentabilidad. Es decir, como decimos siempre, todo sale del mismo bolsillo en este negocio, y eso los productores lo tienen que tener muy en cuenta. Entonces se justifica diciendo que el productor tiene rentabilidad las extracciones que todos le van haciendo, ¿no? De la demanda, con el fideicomiso, con todo esto que ya sabemos, hasta los proveedores de insumos diciendo, bueno, la relación sigue siendo favorable, es mejor que antes. Todavía les queda margen. Y bueno, esta es una realidad que no podemos desconocer. Pero como se insiste mucho con el desacople, y para que vean que no soy el único que habla de este tema todo el tiempo, si bien muchas veces se siente muy solo en estos planteos, mi amigo Javier Buján, todos los fines de semana también publica su tablita de desacople, y en función de la tablita de desacople de Javier, yo armé unos gráficos. Javier lo que hace todo el tiempo es comparar los precios que había en Chicago a principios de año, en la Argentina a principios de año, y los que hay hoy en Chicago y en la Argentina. Y a partir de allí saca las variaciones de uno y otro. Lo hace en trigo, en maíz y soja, ¿no?
Y yo, Silvio, que les preparé hoy con la información base que hace Javier, y ahora vamos a hacer este fenómeno que es compartir la pantalla, a ver si me sale esta vez mejor. No va a salir mucho mejor, pero bueno, compartir la pantalla, ahí van a ver ustedes, y yo comparto la pantalla, y en teoría deberían estar viendo el gráfico y yo debería desaparecer, ¿no? Ahí ven, los trigos, el trigo, mejor dicho, en Chicago. La fecha es 4 de enero del 2021 comparado con el cierre del viernes 5 de marzo. Y como ustedes pueden ver, en Chicago el trigo pasó a la posición marzo de 235 a 240 en Chicago. Y en la Argentina pasó de 227 a 220, la misma posición. Y la posición mayo en Chicago pasó de 231 a 236 y en la Argentina de 228 a 224 dólares por tonelada. En este otro gráfico van a ver. Mientras que en este periodo en Chicago el trigo marzo subió 5 dólares, en la Argentina bajó 7. Mientras que en Chicago el trigo mayo subió 5 dólares, en la Argentina bajó 4. Esto es lo que muestran los datos, insisto, que publicó Javier. Vamos al maíz, ahí tenemos el maíz. Fíjense, en la posición marzo en Chicago, entre el 4 de enero y el 5 de marzo, pasó de 190 a 221 dólares. En la Argentina pasó de 200 dólares a 198. En el caso de la posición mayo, en Chicago pasó de 190 dólares a 210 dólares entre el 4 de enero y el 5 de marzo, y en la Argentina pasó de 198 a 200 dólares. En el otro gráfico vemos los cambios. Mientras que en ese periodo, desde que comenzó el año hasta el viernes, en Chicago el maíz subió para la posición marzo 31 dólares, en la Argentina bajó 2. Y mientras que vemos que la posición mayo en Chicago subió 20 dólares, en la Argentina subió 2. Es decir, vemos otra forma, si quieren, de ver el desacople. Y vamos a la soja, que por supuesto es lo que preocupa a muchísima gente porque es el producto más relevante de la economía argentina. En Chicago, el 4 de enero del 2021, la soja valía 482 dólares. El 5 de marzo, es decir, el viernes, cerró a 527 dólares la posición marzo. En la Argentina, de 332 dólares a 331 dólares, que son buenos precios, que tienen márgenes para los productores y que yo recomiendo tomarlos, pero también esto es la realidad. La posición mayo, 479 dólares. El principio de año, en Chicago, 519 el viernes. En la Argentina, 333 dólares a principios de año y el viernes. En términos de variación, ahí lo vemos. La soja, marzo, entre principios de año, el 4 de enero y el viernes, en Chicago subió 45 dólares. En la Argentina cayó 1. En Chicago, la soja mayo, entre principios de enero y el 5 de marzo, subió 40 dólares en el mercado de Chicago. En la Argentina no subió nada. Como ustedes ven con estos datos, también vemos que hay un desacople. Lo que no quiere decir, insisto, que los precios que actualmente se están pagando, tanto por la soja, por el maíz o por el trigo, tanto en el mercado del disponible como en el de futuro, no dejan de ser atractivos para los productores argentinos. Pero lo que no se puede decir es que existe una perfecta correlación con el mercado internacional, porque de hecho ya no la hay. Recuerden ustedes que esto de alguna manera empieza a profundizarse cuando el gobierno cierra las exportaciones de maíz en un acting que evidentemente tuvo su efecto, después las abre, lo que no quiere decir que se haya exportado mucho más maíz del que estaba previsto. Casi, si uno hace las cuentas de lo que se anotó en enero y febrero, se respetó casi a rajatablas las famosas 30.000 toneladas, ¿se acuerdan que se hablaba originalmente? Se exportó lo que se tenía que exportar. Habrá que ver si la exportación se está quedando con un volumen de maíz interesante, porque tiene compras de la campaña pasada mucho más grandes de las que efectivamente está embarcando, y seguramente eso le permitirá cubrir los embarques de marzo. Y en cuanto al trigo, está claro que
Por ahora no hay distorsión en el precio FOB de exportación, no hay una distorsión importante, pero también está claro que no se anotan prácticamente nuevas ventas al exterior porque ya se ha alcanzado el cupo que de alguna manera está acordado. Veremos si esto sigue funcionando así a lo largo del año. Si es así, la demanda va a quedar exclusivamente en manos de la industria molinera y bueno, habrá que ver hasta dónde la industria molinera mantiene esta forma de pagar el trigo. Te mando un abrazo, Silvia, y espero que nos encontremos mañana.